invitarnos y por traer aquí a la mesa, ¿no?, un tema tan importante. ¿Qué tiene que ver este tema de impactos de la crisis rural y los transgénicos y además con nosotros, ¿no? O sea, jóvenes, una buena parte del público, ¿no?, urbanos. O sea, pues sí, suena interesante, puede ser un tema por ahí que satisfaga nuestra curiosidad y demás, pero ¿qué demonios tiene que ver con nosotros? Entonces, bueno, la idea de la charla que vamos a presentarles ahora, Ángel y yo, Ángel Santos, que es mi colega, compañero y coautor de este trabajo, es más bien qué relación tiene, ¿no?, o sea, este tema de los transgénicos, de la crisis rural y demás, con los que vivimos acá en la ciudad y que no estamos directamente vinculados con la producción agrícola rural, ¿no? Entonces, Charlie, no sé si tú las pasas o me... por favor. Entonces, bueno, entonces los temas que vamos a tratar de abordar de manera muy breve, disponemos, entiendo que un poco más de 15 minutos para ello, es, bueno, primero ubicar esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta? Fue la pregunta que nos plantearon los organizadores, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta la crisis rural a los urbanos? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de ubicar que sí nos afecta y por qué, ¿no? Después nos vamos a concentrar en el tema de la producción de alimentos, o sea, como una de las relaciones fundamentales que se establecen entre lo rural y lo urbano. Entonces, bueno, este tema de los alimentos también, ¿qué tiene que ver, ¿no?, con las familias urbanas, como la mayor parte de todos ustedes? Y además, cuando cada vez comemos menos productos agrícolas frescos, ¿no? ¿Cómo está esta composición en la canasta, ¿no? ¿Qué implica a nivel internacional el tema del precio de los alimentos y eso qué tiene que ver de nuevo, ¿no?, con las familias urbanas y qué tiene que ver todo este tema de los transgénicos, ¿no? Y finalmente es un llamado, o sea, a todos nosotros como consumidores para que tengamos un papel más activo, no solamente en el conocimiento de estas problemáticas, sino tenemos muchas cosas por hacer. Entonces, ¿qué cosas son las que podemos hacer? Entonces, adelante, por favor. Como comentábamos, las relaciones entre el campo y la ciudad cada vez son mayores, ¿sí? Al principio, o sea, nosotros pensábamos, bueno, ¿qué tiene que ver el tema rural? Bueno, pues se provee de alimentos a la ciudad, y es cierto, esa es una de las funciones principales y de las relaciones principales que tiene el campo con la ciudad, la provisión de alimentos. También provee de fuerza de trabajo, ¿no? O sea, hay mucha gente del campo que viene a la ciudad. El caso de Morelia es clarísimo, una parte importante de las colonias de la periferia están justo nutridas con la población de los alrededores, ¿no? O sea, de más de los 100 municipios que están alrededor de Morelia, incluso, ¿no?, de las más de 1,600 poblaciones del puro municipio de Morelia, ¿no? Entonces, bueno, está todo el tema del trabajo de la gente que viene a chambear para acá, ¿no? Pero además, últimamente se ha pensado que hay otras funciones que juega el campo con respecto a la ciudad. Se habla de que es un espacio también que puede ser un espacio de recreación, ¿no?, que puede ser incluso cuando la vivienda está tan cara en la ciudad, por ejemplo es el caso de Morelia, también se ha convertido en un espacio de residencia. Hay mucha gente que trabaja en Morelia y consigue viviendas o vive alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces esa es una nueva función que juega cada vez más el campo. Pero además está todo el tema ecológico, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver con las discusiones recientes aquí, o sea, el tema de captación de agua de lluvia, etcétera, ¿no? Pero además, o sea, es una captura de contaminantes, ¿no? O sea, mucho de los contaminantes que producimos aquí, vamos, se los mandamos a los rurales, ¿no? Y ellos son los que tienen que chutarse eso, ¿no? O sea, absorben una buena parte de los residuos de lo que nosotros botamos. Es, como decíamos, un territorio para la expansión urbana. Y bueno, y entonces el campo se ha convertido ya no solamente en un espacio de producción, sino también en un espacio de vida para los urbanos. Pero también la ciudad contribuye con el campo, ¿sí? O sea, no solamente le quitamos cosas al campo o nos abastecemos del campo. Además, jugamos un papel fundamental como consumidores. O sea, y esto es algo de lo que queremos destacar en esta conversación. O sea, una parte fundamental de lo que pasa en el campo y de lo que pasa con la producción de alimentos va a tener que ver con la forma en la que nosotros actuemos como consumidores. O sea, nosotros jugamos un papel mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros pensamos. Pero además, ¿no?,
sea, bueno, se provee en muchos casos de espacios de trabajo, de espacios de recreación. Hay gente que viene a la ciudad, ¿no?, a tener por lo menos un espacio de recreación. También la ciudad brinda servicios a la población rural, como salud, escuelas, etcétera, ¿no? Y además esto, ¿no?, o sea, proveer de espacios para generar ingresos. Entonces, si se dan cuenta, estas relaciones entre campo y ciudad son cada vez mayores. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y a nosotros en qué nos afecta si el campo está tronado, si hay crisis, si hay desempleo, si los productos no se venden? Pues nos afectan muchísimas cosas, ¿no? Porque estamos íntimamente relacionados, la gente que vivimos en la ciudad, y de muchas maneras, con la gente que vive en el campo. La que sigue, por favor. Pero no nada más eso, les decía, por ejemplo, el tema de los alimentos, ¿no?, que es en el que nos queremos centrar. La producción de alimentos es fundamental para nosotros, pero además es fundamental sobre todo para los que tienen más bajos ingresos. O sea, los grupos con más bajos ingresos destinan cerca de la mitad de su gasto total en proveerse de alimentos. Para los que tienen más altos ingresos, o sea, para los ricos de la ciudad, pues eso no importa demasiado, ¿no? O sea, apenas el 5% de su gasto total lo invierten en alimentos. Pero para los urbanos, para los pobladores urbanos y también para los productores rurales, que no se abastecen en la totalidad de lo que producen, y para la mayor parte de la gente pobre de la ciudad, lo que pasa con los productos del campo y lo que pasa con los precios de esos productos es fundamental, ¿sí? O sea, prácticamente de eso depende su sobrevivencia. O sea, esta es una cifra del 47%, es una cifra de 2008. La última que conocemos es más del 58%. O sea, más del 58% de todo el dinero que tienen lo gastan en poder alimentarse simplemente para sobrevivir, los grupos más pobres de la ciudad. Y bueno, comida, ¿sí? O sea, y estos alimentos pues incluyen no nada más los productos frescos del campo, sino montones de otras cosas, ¿no? Como ahí se ve, ¿no? Todo eso es comida, ¿no? Incluye además productos que pueden ser ingeridos de cualquier tipo. ¿Sí? Este es un esquema, una foto de lo que podría ser como un consumo promedio en familias urbanas, clase media, en las ciudades aquí en México. Y si se dan cuenta, miren cuántos productos frescos agrícolas hay ahí, pues son los que están en las mesas de adelante, ¿no? Pero fíjense todo lo que hay atrás, ¿no? O sea, refrescos, cornflakes, o sea, procesos, más bien productos industrializados, procesados, ¿no? Eso compone en la actualidad una inmensa mayoría de lo que se consume en la ciudad. Adelante, por favor. Y como decíamos, muchos de esos productos no tienen nada que ver, no solamente con el campo y con productos frescos, y ni siquiera con productos que se generen en entornos cercanos, ¿sí? Una buena parte de esos productos, la regresamos la anterior, por favor, vienen quién sabe de qué parte del mundo, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, costos energéticos, procesos de comercialización complicadísimos, ¿no? Montones de personas y de grupos, ¿no? Comercializadores que están ahí en medio. Entonces, la que sigue, lo comenzamos. Una parte realmente reducida, ¿sí?, de lo que cada vez más se consume en la ciudad, ¿sí?, son realmente productos sanos, frescos y además producidos en un entorno más o menos inmediato sobre el que podamos tener un cierto nivel de control y de conocimiento. O sea, más allá del tema de los transgénicos, ¿no? O sea, es muy probable que muchos de estos productos industrializados incluso sean productos transgénicos, o sea, generados y producidos e industrializados en otras urbes, ¿no?, en otras zonas del planeta, y la estamos consumiendo y no tenemos ni idea, porque además no hay ni siquiera una normativa que obligue a etiquetar, por ejemplo, los contenidos específicos de una buena parte de esos productos industrializados. La que sí. Esa obviamente no la ven, yo apenas la distingo a esta distancia. Es la canasta básica, ¿sí? O sea, son los 20 productos que en una encuesta que se hizo en 98 y
que no ha variado demasiado, a lo mejor ha variado, pero en cuanto a una cantidad cada vez más alta, ¿no?, de productos industriales, componía la canasta básica, ¿no? Entonces, bueno, también aquí hay una cosa importante, esos son grupos de ingreso. Entonces, en los grupos con más bajos ingresos es donde hay más presencia de productos frescos agrícolas. Pero conforme va aumentando el ingreso, va cambiando de manera significativa la composición de esa canasta alimentaria. Una cosa que destaca es que las tortillas, ¿sí?, ocupan, de todos modos, están entre los 20 primeros lugares, incluso ocupan los primeros lugares en todos los grupos de ingreso. Por eso es tan importante el tema del maíz, ¿sí? O sea, esos grupos, incluso de mayor ingreso, los más ricos, ¿sí?, pueden estar tomando un vino francés, ¿sí?, o un queso traído de Suiza o de Holanda y demás, pero en su mesa va a haber tortillas. Y entonces el tema del maíz se vuelve cada vez más relevante, entonces, no solamente para los pobres rurales que andan por allá y que si la biodiversidad en el campo y no sé qué tanto, sino está en nuestra mesa todos los días, y eso, ahí no hay distingos en términos ni de ingreso, ni de ubicación social, ni nada parecido. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces nos preguntamos, ok, es cierto, ya entendimos, es una situación importante el tema de los alimentos, estamos muy vinculados con lo rural, ellos nos proveen de alimentos, etcétera, ¿no? Y para los más pobres es cada vez más importante todo este tema de los precios. Pero, oh sorpresa, por ejemplo, una cosa con la que nos encontramos, siempre nos dicen, no, pues entonces hay un problema de falta, o sea, ha crecido más la población y hay una falta de productividad en el campo y por eso no conseguimos abastecernos. Pues señores, la verdad es que eso no es cierto. O sea, ahí ustedes en ese comportamiento, en esa gráfica, perdón, ven el comportamiento del crecimiento de la población a nivel internacional y del crecimiento en términos de la producción de alimentos. La curva de arriba es la producción de alimentos, la curva de abajo es el crecimiento de la población, y es cierto que hay un incremento significativo de la población a nivel internacional, pero ha crecido más la producción de alimentos. Entonces, si hay desabasto en los alimentos, no es un tema de falta de producción, ¿sí? Lo que marca abajo es, por ejemplo, el nivel de inseguridad alimentaria. Si solamente fuera la relación de lo que se produce y la gente que está habitando las distintas poblaciones en el mundo, pues lo que pasa a nivel internacional es que la inseguridad alimentaria ha disminuido. Entonces, más bien, es un problema no de producción, sino de otro tipo. ¿De qué tipo es? La que sigue, por favor. Es que, como decíamos, ¿no?, o sea, si hay alimentos para todos, ¿sí?, todos podríamos alimentarnos con la producción internacional de alimentos. Sin embargo, los precios de los alimentos han subido de manera así muy importante, ¿no? Aquí no ponemos dos gráficas, pero por ejemplo hay una gráfica comparativa con los precios del petróleo y con los precios del oro. Y en los últimos años el crecimiento en los precios internacionales de los alimentos supera el incremento de los precios tanto del petróleo como oro. Nadie de ustedes imaginaba esto, ¿no? O sea, imagínense lo que esto significa. Por eso es que el tema de los alimentos cada vez es mucho más importante a nivel internacional. La que sigue. Y ahí, por ejemplo, tenemos, o sea, precios de granos básicos, el comportamiento reciente, ¿no? Y si se dan cuenta, fíjense cómo suben, ¿no?, una buena parte de los productos. La que sigue. Y bueno, y nosotros también podríamos decir, bueno, está bien, están subiendo los precios internacionales de los alimentos, pero en México, ¿cuál es la bronca, no? O sea, nosotros producimos nuestros alimentos y la libramos. Pues no, el problema serio es que cada vez más los alimentos que consumimos en México no se producen en México, se producen en otras partes del mundo. Entonces, nuestro nivel de dependencia alimentaria cada vez es mayor, ¿sí? Actualmente estamos importando el 26% del maíz que nos comemos, el 52% del trigo, el 75% del arroz, el 98% de la soya, nada más por dar algunos ejemplos. Pero es el mismo caso con trigo, con frijol, etc. Y bueno, nos han dicho, ¿no?,
que cada vez estamos más adecuadamente insertos en el mercado internacional, que México no podríamos estar separados de lo que pasa en el resto del mundo. Incluso andamos preocupadísimos por andar firmando tratados de libre comercio o acuerdos comerciales por todos lados, ¿no? El caso de los colegas chinos que acaban de visitar nuestro país, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué ha traído todo este tema de la inserción internacional de México con el resto del mundo? Pues es cierto que ha aumentado en buena medida nuestro comercio, eso es innegable. Y esas gráficas, la gráfica lo que nos muestra es eso, ¿sí? O sea, del 93 al 2011, es cierto que han crecido nuestras exportaciones. O sea, todo este trabajo de cabildeo, de trabajo político en el exterior, de cambios en las políticas públicas, han tenido su efecto. O sea, cada vez vendemos más al mundo, ¿sí? Y parte de eso que vendemos son productos agrícolas. Entonces, la línea azul son esos productos agrícolas que vendemos al resto del mundo, que se han aumentado de manera muy importante. Ahí ven cómo va subiendo esa curva, ¿sí? Cada uno de los que no están muy familiarizados con las gráficas, pues lo que nos indica la línea azul es cómo ha ido aumentando, ¿sí?, esa venta de productos agrícolas al resto del mundo, es la línea azul. Sin embargo, si ustedes lo comparan con la línea roja es lo que importamos, o sea, los productos agrícolas que compramos en el resto del mundo. Y pues si se dan cuenta, ha aumentado más que lo que vendemos. Entonces, bonito negocio, ¿no? O sea, nos insertamos cada vez más con el resto del mundo, ¿sí? Les vendemos cada vez más, pero les compramos mucho más, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en sus casas si les estuvieran diciendo que hay un negocio genial, ¿no?, que le entren, etcétera, pero donde van a tener que pagar más por lo que compran que lo que van a obtener por lo que venden? ¿Ese es buen negocio? Esa es una excelente respuesta. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿dónde se queda esa lana? Esa es la pregunta central. ¿Dónde se queda ese dinero? Y bueno, lo que tienen ahí es una relación, ¿sí?, de los corporativos transnacionales, que a partir de ese incremento de los precios internacionales y de estarnos vendiendo cada vez más productos agrícolas en México, están haciendo el negocio redondo. Entonces, hay crisis agrícola, los campesinos están cada vez más pobres, los urbanos de las ciudades cada vez se encuentran en mayores dificultades para abastecerse de alimentos. Nos dicen que necesitamos más alimentos porque ya no es suficiente la producción y entonces hay que recurrir a nuevas tecnologías para producir más porque no tenemos suficiente. Y pues vemos que sí tenemos suficiente, pero que el problema es que estamos vendiendo, estamos haciendo mal negocio en nuestras compraventas, ¿no?, por lo que estábamos diciendo, y que además una gran parte de lo que compramos y de lo que vendemos, ¿sí?, está controlado por grandes corporativos transnacionales de los cuales sabemos cada vez menos, y lo que cada vez sabemos más es que simplemente incrementan en mayor medida sus ganancias. La que sigue, por favor. Nos han comentado, y es cierto, ¿no?, que además de eso hay otros factores que han intervenido en la crisis alimentaria, ¿sí? El aumento en el precio de del petróleo, que muchos de estos alimentos ahora se van a producir combustibles, ¿sí?, en lugar de alimentar personas, que hay un incremento significativo en la demanda, o sea, en lo que necesitan comprar en otros países, China e India, por toda su expansión económica y su cada vez mayor inserción en el mercado internacional. Pero lo que no nos han dicho, ¿no?, sobre qué otros factores han intervenido en la crisis alimentaria, es que, como decíamos, se siguen produciendo alimentos, pero ¿quiénes comercializan los alimentos? Los que los comercializan son esos grandes corporativos, ¿sí? Ahí es donde está el problema, y entonces ellos han especulado tranquilamente con los alimentos. Cuando se producen y pueden comprar barato, los compran, los almacenan y después pueden subir los precios como quieran. Pero no nada más eso, o sea, una buena parte del comercio de alimentos ahora se mueve en los mercados y en las bolsas financieras internacionales. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué significa?
Pues que así como se especula con el dinero, también se especula con los alimentos. Eso es a lo que se ha llamado la financiarización de la agricultura. Entonces imagínense que un gran corporativo, llámele Monsanto, ¿no?, por ejemplo, pueda en cualquier momento, con un simple clic, mover la disponibilidad de alimentos, llámese maíz, producido con cualquier tecnología, con la mejor tecnología del mundo o con la peor tecnología del mundo. Pero que una parte importantísima de lo que se comercia, de lo que nos estamos comiendo, de toda esa cantidad de alimentos que estamos importando, está controlado por unos cuantos corporativos, ¿sí?, y que los mueven en la bolsa como si no pasara nada, como si no se tratara de personas que para su sobrevivencia y para su alimentación dependen de esos alimentos. Entonces ahorita me conviene trasladarlos, ¿no?, y venderlos a tal precio en tal lugar, lo hago. Mañana me conviene moverlos de aquí para allá, aunque la mitad de la población se quede sin alimentos, no pasa nada para ellos, porque lo único que los mueve es dónde podemos aumentar nuestras ganancias. Así de sencillo. La que sigue, por favor. Y todo eso es especulación. Y bueno, volvemos al tema. Bueno, y entonces ya vimos, ¿no?, que importamos muchos de esos alimentos, que eso nos hace cada vez más vulnerables, pero no se queda ahí el problema. El problema es que además, a nivel internacional, ¿sí?, se ha establecido una suerte de sistema agroalimentario o de sistema de compraventas, para que quede más claro, donde algunos países como el nuestro, o sea, la función que nos toca en ese nuevo rol ya no es producir alimentos, sino es producirle los postres a esos países del norte, ¿no? Entonces por eso les producimos aguacate, ¿no?, frutas, etcétera, ¿no? Y entonces cuando vendemos nos marcan una cantidad enorme, ¿no?, de restricciones, ¿no? Nos dicen, ¿saben qué? Ahora tienen que cumplir con estas normas de inocuidad, tienen que cumplir con estas normas de presentación del producto, o sea, N cantidad de reglas para poder vender. Y cuando nosotros compramos, ¿sí?, que compramos ese 26% de maíz, ahí no hay reglas, ¿sí? Podemos estar comprando maíz de cualquier tipo, no solo transgénico, sino de cualquier tipo, de la más baja calidad, sin ninguna restricción, ni sanitaria, ni de presentación, ni ninguna cosa, y eso es lo que estamos comiendo y eso es de lo que nos estamos alimentando. Entonces hay un gran negocio en los países del norte en la producción de alimentos aparentemente baratos, porque nos lo venden primero baratos y después nos lo suben de precio, como lo vimos anteriormente, mientras están convenciéndonos de que sigamos vendiendo postres y productos de los cuales pueden prescindir en cualquier momento, lleno además de una serie de restricciones y normativas que nos impiden cada vez más vender al exterior, ¿sí? Entonces, la que sigue, y vamos a... Pero además, esto no está pasando inadvertido por una buena parte de los países del mundo. Es bien interesante que hay cada vez mayor coincidencia de los países, ¿sí?, donde hay escasez de alimentos porque estos grandes corporativos, porque este manejo del sistema agroalimentario internacional está controlado, como lo estamos comentando, con las revueltas y con las protestas sociales. O sea, una parte muy importante de las protestas sociales de esta última década que hemos presenciado tiene que ver con zonas donde hay escasez de alimentos, y no es porque no hubiera capacidad para producirlos, sino porque dejaron de producirlos igual que nosotros para producir postres para otros países, y porque dejaron de producir sus campesinos, sus agricultores, esos alimentos que eran necesarios para alimentarse. ¿Y qué pasó entonces? Dejaron de producirlos, y ahí están las protestas sociales a nivel internacional. ¿Sí? La población en México ha aumentado, todos lo sabemos, ya superamos más de 110 millones de habitantes, ¿sí? Pero una gran parte, ¿no?, es urbana, ahí tienen los porcentajes. O sea, la población rural cada vez es menor, la población urbana es cada vez mayor. Sin embargo, ese 25%, ¿no?, 23.18 para el censo del 10, o sea, menos de la cuarta parte de la población total que sigue en el campo, es la que nos alimenta al otro 75% de la población que vivimos en la ciudad. Y bueno, y en tanto pasa todo esto, ¿qué está pasando con el México rural?
pues ha disminuido de manera importante esa producción, porque les digo, ese esquema que estábamos comentando, ¿no?, de vender cierto tipo de productos y comprar otros, pues ¿qué pasa con los agricultores? Sobre todo con los agricultores pequeños y demás, pues truenan, ¿sí? Porque las condiciones que les piden para poder vender, pues no las pueden llenar, porque no pueden producir esos cultivos que implica costos muy altos, ¿sí? Y entonces lo que tradicionalmente, y eso nos va a hablar más la compañera que continúa, ¿no?, lo que tradicionalmente produce cada vez es menos rentable, ¿no? Y esto es lo que muestra la pérdida de rentabilidad. O sea, los granos básicos es la línea azul, así les ha ido en términos de economía a los productores agrícolas de granos básicos en este país. Cada vez ganan menos, cada vez es menos rentable, ¿no? Cada vez hay más problemas, ¿no?, de riesgo nutricional. Qué contradicción, ¿no? O sea, producen y al mismo tiempo están cada vez con más problemas de nutrición en todo el país, la que sigue. Y cada vez los grupos más marginados están concentrados en el campo. Cerca del 80% de los comuneros y cerca del 35% de los ejidatarios, por ejemplo, más pequeños, están clasificados en los grupos de marginación alta y muy alta. Pero ellos no se han quedado con los brazos cruzados. O sea, ¿qué han hecho ante toda esta situación? ¿Sí? Por un lado, bueno, pues si no es negocio vender, pero además me sale muy caro comprar, pues trato de por lo menos producir lo que necesito para comerme, ¿no? Entonces han tratado, ¿no?, o sea, de generar una estrategia donde producen lo necesario para alimentarse, o sea, para ser autosuficientes. Con todo y este tema de cada vez condiciones más difíciles en el mercado, pues se han resguardado en cultivos que son más seguros, ¿no?, que tienen menos riesgos, aunque también venden en pequeñas cantidades productos a la ciudad y productos comerciales. Si todo es más caro para producir, pues ¿qué pasa? Pues uso menos insumos, ¿no? O sea, uso menos materias primas que tenga que comprar afuera para poder seguir produciendo, ¿no? Y salen cada vez más a la ciudad, a ciudades intermedias o a Estados Unidos, etcétera, a vender su trabajo y a poderla librar de esa manera. Y entonces, bueno, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo está la situación? Pues según nosotros, y no quiere decir que sean esas dos únicas vías, pero por lo menos hay dos grandes vías. Le seguimos por donde vamos, ¿sí?, con todo esto que comentamos, o cambiamos, ¿no?, y empezamos a hacer cosas diferentes. ¿Y qué quiere decir esto de empezar a hacer cosas diferentes? Bueno, pues implica, ¿no?, o sea, que si estamos viendo que podemos obtener productos más sanos en el campo, productos frescos, productos de mayor calidad y que además sean más cercanos a donde vivimos, pues empezar a consumir ese tipo de productos, aumentar la producción de los campesinos pequeños y demás a partir de que nosotros compremos más sus productos, ¿no? Si seguimos, ¿no?, o sea, abasteciéndonos en estas grandes tiendas, ¿no?, en nuestro carrito, y ahí lo llenamos como vimos en la foto anterior, ¿no?, con el 80% o más, ¿no?, de productos industrializados, no importa que vengan de donde vengan, no importa que nos suban los precios cada vez que quieran, no importa que no estemos beneficiando ni siquiera a los productores nacionales, sino a los de otros países y demás, pues bueno, pues sigámosle por ahí. O empezamos a ver la cosa de otra manera, vemos que no es un problema de que estén produciendo poco, sino que necesitamos otras formas, ¿no?, de consumir, de comprar productos, de alimentarnos y otras formas de relacionarnos con el campo, y bueno, pues eso sería otro cantar. Y bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el tema de los transgénicos? Bueno, según nosotros tienen que ver por lo menos en varios puntos. O sea, uno es que la verdad es que no hay evidencia contundente, ¿sí?, y aquí el compañero también lo tiene mucho más claro que nosotros, no hay evidencia contundente de que realmente todos estos organismos genéticamente modificados incrementen de manera significativa su productividad, ¿sí? O sea, aparentemente aumenta la productividad, hay datos que lo indican en ese sentido, pero hay otros datos que indican que no es así, y que incluso con otras tecnologías se pueden conseguir rendimientos iguales o mayores que con estos organismos, ¿no? Entonces,
pues bueno, ¿qué caso tendría, ¿sí? O sea, cambiar a un esquema tecnológico que tampoco nos está garantizando el tema de que van a producir más. Pero además, como vimos en la gráfica anterior, pues tampoco es un problema de aumentar la producción, ¿sí? O sea, no es malo producir más, eso está perfecto, pero el problema central no es producir más. Si se sigue produciendo más, pero sigue especulándose con los alimentos, las comercializadoras, si todos esos intermediarios que hay en medio se siguen quedando con la mayor parte de las ganancias y del precio que gana el productor, ¿cuál es la ganancia de que se produzca más? ¿Para qué queremos una tecnología, incluso, ¿sí?, otorgando el beneficio de la duda de que sea más productiva, si de todos modos va a caer exactamente en los mismos problemas que ya mencionamos? No me voy a meter con el tema del riesgo a la biodiversidad, ya el compañero fue, creo que, bastante claro en esto, y también las compañeras que siguen, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría nada más enfatizar es en eso, ¿no? Desde nuestra perspectiva es una salida falsa, y es una salida falsa, les decimos, porque ni está claro que seamos productivos, ni está claro que tampoco vaya a ser más rentable económicamente. Es muy probable que aumente ese nivel de dependencia del que decíamos, porque no va la tecnología sola, va con todo el paquete tecnológico, y eso implica qué insumos, ¿sí?, o sea, qué fertilizantes, qué fungicidas, qué pesticidas, qué se requieren para producir, además de tener que comprar la semilla y tener que comprárselas a esos corporativos que ya nos dijeron que además va cambiando, ¿no?, año con año, y nos implica estar comprando todo el tiempo esos corporativos. Pero si además van a seguir esos problemas en la comercialización, en el abasto, etcétera, ¿qué ganamos con comprar esta idea de una tecnología que no nos garantiza incrementos en algo que no necesitamos, ¿no?, y que no ataca los problemas centrales y que va a cargar con los mismos problemas que los otros maíces tradicionales? La que sigue, entonces, atrás. Entonces, se dan cuenta, la cadenita es larga, ¿no? O sea, va desde el productor, los acopiadores, procesadores, comerciantes, distribuidores, expendedores, consumidores. Nosotros estamos hasta allá arriba, ¿sí? Pero resulta, ¿sí?, que, como decimos, una gran parte de las utilidades del comercio agrícola se queda en todos los pasos intermedios, pero nosotros sí que podemos hacer cosas estando al final de la cadena para cambiar las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que una cosa fundamental es entender el papel del consumidor, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el poder como consumidores de cambiar todo esto que comentamos. ¿Y cómo? Buscando una relación mucho menos vulnerable. O sea, no podemos estar dependiendo de lo que pase afuera para ver cómo nos va a nosotros, ¿sí? No podemos estar dependiendo de qué dictan y qué definen esos grandes corporativos transnacionales para saber si tenemos para el día siguiente tortillas o no tortillas suficientes para comer, y para además no saber ni siquiera lo que nos estamos comiendo. El tema del consumo no es solamente comer, es una acción política, ¿sí? O sea, nosotros podemos seguir favoreciendo ese esquema y seguir como vamos, o podemos cambiar las cosas y decir, no señores, vamos a empezar a consumir en cada vez mayor medida productos frescos, productos que vengan de los productores agrícolas pequeños, de esos campesinos que están con un problema muy serio de rentabilidad. Podemos, incluso ya hay iniciativas muy interesantes, ¿sí?, tratando de resolver ese problema. Se están formando cada vez mayor número, por ejemplo, de organizaciones cooperativas. Es sorprendente el dato. En el caso de Michoacán, es el dato que está hasta allá abajo, se marca más de 6,000% de crecimiento, ¿sí?, entre 2005 y 2009 en cooperativas, y muchas de esas son cooperativas de consumo. Entonces, o nos seguimos por el camino ese de la vulnerabilidad, dependencia y demás, o realmente emprendemos un retorno a lo que se llama soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria entonces tiene que ver con poder producir nuestros alimentos, ¿sí?, pero también decidir qué queremos comer y consumir prioritariamente nuestros alimentos, aunque en principio parezcan más caros, pero que al final van a salir mucho más baratos que estos que nos venden como más baratos y después nos suben los precios cuando quieren.
ahí casi no se ve, pero lo que dice es el derecho de las personas, ¿sí?, por definir sus propios alimentos, su agricultura, ganadería y sistema de pesca, en contraste con estar bajo las fuerzas del mercado, ¿sí? También es soberanía alimentaria el derecho de tener acceso a alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos a través de métodos ecológicos y sostenibles, así como el derecho de definir sus propios sistemas agrícolas. Entonces, si nos vamos por esa ruta de la soberanía alimentaria, ¿sí?, significa realmente proteger nuestra producción nacional, recuperar todos esos pasos perdidos, ¿no?, en esa capacidad productiva nacional, y consumir, como decíamos, no solamente como un acto de equidad, ¿no?, sino como un acto de acción económica, social y política. Y les digo, parece que no es, que puede ser más caro. De repente dice uno, bueno, estas iniciativas de jóvenes, ¿no?, que están surgiendo aquí en Morelia, por ejemplo, de mercadillos, ¿no?, donde llegan los productores directamente a venderles a los consumidores, y dice uno, no, pues ahí me está saliendo 30% más caro. Eso parece en principio. Señores, solamente si apoyamos ese tipo de iniciativas es que vamos a poder realmente ser más independientes y tener más claro qué comemos y comer mejor. Entonces, les decimos, o sea, el poder como consumidores está en nuestras manos y podemos finalmente, entonces, pues optar por cualquiera de las opciones, ¿no? O sea, seguimos con ese tipo de canasta alimentaria donde una parte muy importante de lo que comemos no tenemos ni la menor idea siquiera de qué comemos, ¿no? Y caro, y estamos simplemente mejorando las ganancias, ¿no?, las utilidades de ciertos comercializadores. O regresamos, ¿no?, como lo han empezado muchas veces por necesidad, ¿no?, en otros países, a una canasta alimentaria mucho más sana y que garantice a largo plazo para nosotros y para nuestros hijos una mejor vida, y una vida mucho más autónoma, más independiente, y donde nosotros sigamos teniendo la capacidad de decisión y no les dejemos esa decisión a estos grandes corporativos, ¿no?, aunque nos vendan en principio ideas, ¿no?, de que nos están vendiendo con más calidad y más barato. Muchas gracias.